Listo. ¿Alguna pregunta que acaba de la clase pasada? Arrancamos. Entonces, bueno, entonces, así como recorrer de la clase pasada, terminamos de ver dominancia, que era esta idea de si hay una menos utilidad que otra, sin importar para los demás, pues la puedo eliminar. Y puedo hacer eso iterativamente y eso me va a llevar a veces a soluciones, a veces no. Entonces lo que vamos a introducir es el concepto de equilibrio de Nash, que nos va a permitir solucionar algunos juegos adicionales, digamos, que no podemos solucionar y de manera más sencilla que no podemos solucionar con dominancia. Entonces, si ustedes se acuerdan la definición de equilibrio competitivo en una economía de mercado, lo que nosotros decíamos es un punto donde todo el mundo maximiza, o sea, todo el mundo maximiza su utilidad, dada su restricción presupuestal, y aparte de eso, los mercados se vacían. Entonces acá, una parte clave es que todo el mundo maximiza dado el vector de precios. Y recuerden que el precio acá está calculado de tal manera que, digamos, todo lo que hacen los demás por el lado de la demanda con lo que hacen todos los demás por el lado de la oferta se iguale. Entonces el precio es como un resumen de lo que hacen los demás. Es la manera de pensarlo en el caso de equilibrio competitivo. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, llevar esa noción, pero al caso de, pues digamos, de juegos, donde no podemos resumir todo lo que hacen los demás con un vector de precios, porque no son muchísimos, sino que como son pocos, lo podemos modelar directamente, digamos. Entonces, para eso, primero vamos a introducir el concepto de mejor respuesta. La manera de escribir esto en español suele ser literalmente mejor respuesta al jugador y a lo que hacen los demás. Entonces, la mejor respuesta del jugador y a lo que hacen los demás, noten que esa es la manera en que se lee esto, mejor respuesta del jugador y a lo que hacen los demás, o sea, a ese menos i, es el conjunto de estrategias para ese individuo que maximiza su utilidad dado lo que hacen los demás. Entonces, tal y como dice su nombre, es la mejor respuesta del jugador y pues, para un perfil de estrategias de los demás es literalmente la mejor estrategia que yo puedo seguir dado que los demás juegan ese menos i. Entonces, lo que va a maximizar mi utilidad. O sea, matemáticamente, lo que eso quiere decir es que la mejor respuesta va a ser el argumento que maximiza mi utilidad de la gente I, dado que los demás juegan ese menos I, y yo elijo ese I' entre todo el conjunto de estrategias que yo puedo elegir. Y recuerden que esto del argumento que maximiza es algo así como si yo maximizo fx con respecto a x, entonces esto es equivalente, o sea, la respuesta de esto es f de x estrella, o sea, es el valor máximo de f en el x que optimiza, mientras que el argumento que maximiza fx cuando yo elijo x, pues va a ser x estrella. O sea, el argumento que maximiza es el x que maximiza, o sea, la variable en el valor que maximiza, y cuando uno habla del máximo de la función, cuando uno mueve x, pues es f en x estrella, es como el valor máximo de la función. Entonces, acá lo que estamos diciendo es un poco, no nos interesa saber cuánto es u estrella, sino saber cuál es la estrategia que maximiza u. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Entonces, otra manera de decir exactamente lo mismo, pero que a alguna gente de pronto le parece más clara, es que vamos a decir, una estrategia está en el conjunto de mejor respuesta, sí, solo sí. Es verdad que jugar esa estrategia, dado que los demás juegan algo, listo, que ese algo obviamente corresponde con este de acá, me da más utilidad que jugar cualquier otra cosa en el espacio de estrategias que yo tengo. O sea, si jugar SI está en el conjunto de mejores respuestas, si es una de las estrategias que me da la mayor utilidad posible entre todas las estrategias que yo tengo a mi disposición. ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Obviamente, una sola anotación es que la mejor respuesta realmente es un conjunto porque puede haber muchas estrategias ahí. Todas las estrategias pues le tienen que dar la misma utilidad a la gente
si los demás juegan SI. O sea, por ejemplo, si yo digo que S1, más bien, sí que esa estrella del jugador y está ahí, que ese gorrito también está en el conjunto de mejor respuesta a lo que hacen los demás. Entonces tiene que ser verdad que la utilidad de jugar SI es la misma que la utilidad para la gente I de jugar SI gorrito. Porque de otra manera, si una fuera mayor que la otra, pues la que fuera mayor sería la que maximizaría mi utilidad. O sea, solamente una de las dos podría ser la mejor respuesta. Entonces, si ambas son, eso te hace en el conjunto de mejor respuestas porque ambas dan la misma utilidad. Listo. Entonces, ya con eso en mano, aquí lo que estamos haciendo es como decir, bueno, si yo juego la mejor respuesta, dado S menos I, es como el equivalente a decir, estoy maximizando mi utilidad dado el vector de precios. Porque es como, ya estoy maximizando. Ahora, de nuevo, lo que hacíamos en el equilibrio competitivo era decir, bueno, entonces queremos que todo el mundo esté maximizando. Entonces, la manera de hacer eso acá es que vamos a decir, ok, dado un juego, el juego está dado por jugadores, estrategias y utilidades. Entonces, el juego, ¿cómo está expresado? ¿En forma normal o en forma extensiva? ¿Mm? Extensiva porque no tenemos lo de pagos. No, porque los pagos están acá. Es básicamente la utilidad. Te dice cómo las estrategias se transforman en pagos. Entonces sería normal. Exactamente. Sí. Entonces, la forma normal. Recuerden que la forma normal, la clave es que las estrategias resumen el orden del juego y las acciones disponibles. O sea, como las reglas. Entonces, acá lo que tenemos es el conjunto de jugadores, las estrategias y la utilidad. Entonces, si tenemos un juego en forma normal, vamos a decir que un perfil de estrategias, o sea, una estrategia para cada jugador, es un equilibrio de Nash si para todos los jugadores es verdad que jugar, o sea, dado que los demás están jugando S menos I, jugar el equilibrio de Nash, SI, es lo que más utilidad le da comparado con las demás estrategias. O sea, una manera de decir esto es que SI estrella pertenece a la mejor respuesta del jugador I a que los demás también estén jugando el equilibrio de Nash. O sea, de otra manera, en español, algo es un equilibrio de Nash si todos los jugadores juegan su mejor respuesta a que los demás jueguen el equilibrio de Nash. O que todos los jugadores están maximizando dado lo que hacen los demás. ¿Tiene sentido eso? Prof, ¿lo podría repetir? Sí. Entonces, a ver, vamos a decir, algo es un equilibrio de Nash y entonces ese algo es una serie de estrategias para todos los jugadores. Si para todos los jugadores jugar el equilibrio de Nash, dado que los demás juegan el equilibrio de Nash, es lo que más utilidad le da. O sea, si los demás juegan el equilibrio de Nash, mi mejor respuesta es jugar lo que dice el equilibrio de Nash que yo debería jugar. Porque esa estrategia es la que más utilidad me da, dado que los demás están jugando lo que el equilibrio de Nash les dice que jueguen. Ok, gracias, prof. O sea, prof, ¿todos tienen ¿Sí? que jugar la misma estrategia? No, no necesariamente. Es una gran pregunta. O sea, acá simplemente es una estrategia para cada jugador, pero puede que ese uno sea diferente de ese 2. O sea, no tienen que jugar exactamente lo mismo. Ese uno marca lo que hace el jugador 1, ese 2 lo que hace el jugador 2 y ese n lo que hace el jugador n. Entonces, lo que dice esto es, digamos, pensamos desde el punto de vista del jugador 1, es, si el jugador 2 hasta el jugador n están jugando lo que el equilibrio de Nash les dice que jueguen, o sea, C2 estrellas, C10 estrellas, 4 estrellas, hasta SN estrella, mi mejor respuesta, lo que más me conviene a mí, es jugar S1 estrella. O sea, mi mejor respuesta a que los demás jueguen el equilibrio de Nash es jugar el equilibrio de Nash. Ok, gracias. Entonces, esto parecido a el concepto de equilibrio general,
es un concepto de estabilidad. La manera de pensar en esto es, si ya estamos parados en el equilibrio de Nash, o sea, en esa estrella, estamos parados ahí, o sea, los jugadores están parados ahí, nadie tiene incentivos unilaterales a desviarse. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya está haciendo lo que más le conviene, dado lo que hacen los demás. Entonces, como estoy haciendo lo que más me conviene, yo no tengo incentivos a moverme de ese punto, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y no es muy parecido al concepto de equilibrio competitivo, porque lo que decíamos ahí es, dado un nivel de precios y una asignación de canastas, ya como todos los individuos están maximizando su utilidad, nadie tiene incentivos a moverse de ahí, o sea, a pedir una canasta diferente a la que le asignó el equilibrio, porque ya todo el mundo estaba maximizando. O sea, acá parecido. Dado lo que hacen los demás, si yo ya estoy haciendo lo que más me conviene, pues no tengo incentivos a moverme de ahí. ¿Están de acuerdo o no? ¿Podemos ver un ejemplo, prof? Sí, ya vamos a dar unos ejemplos. Espérenme un Gracias. segundo. Espérenme un segundito. Chica, está llamando de dónde. Ya, lo siento, me estaban llamando intensamente hace el día de mi esposo que fuera a mirar. Entonces, listo. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Claramente el ejemplo va a ayudar mucho a entender esto. Entonces, por ejemplo, devolvámonos al ejemplo del concurso de belleza entre dos personas, ¿listo? Entonces, este era el ejemplo que habíamos visto al principio de la clase pasada, donde teníamos no dos personas, sino varias, no importa cuántas, y ellas tenían que seleccionar un número entre 20 y 60, y su objetivo era atinarle a... Su objetivo es atinarle a 1.5 el promedio de los demás. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesor. De la clase pasada, ¿no? Sí, de la clase pasada. Entonces ahora, digamos que lo vamos a jugar entre dos personas solamente. Entonces, el objetivo de las personas es pegarle a 3 medios el promedio de los demás, pero como solamente hay una persona más, es pegarle a 3 medios el número que dice la otra persona. Entonces la función de utilidad va a ser esta de acá. Recuerden que antes lo que habíamos dicho es que esto de acá era A menos I, donde A menos I era el promedio de los demás, pero de nuevo, como hay una sola persona más, el promedio de los demás va a ser pues el número de la otra persona. ¿Tiene sentido eso? O sea, el juego, por ahora. Sí. Listo. Lo podemos hacer con n Sí. personas, lo que pasa es que simplemente para que sea un poco más sencilla la álgebra lo va a hacer con 2 nomás. Ok, entonces dado eso, tratemos de encontrar cuál es la función de mejor respuesta de cada individuo. Entonces, por ejemplo, voy a escribir la función de utilidad acá. La función de utilidad del individuo 1, pues es, antes para que estemos todos de acuerdo, la voy a escribir completica. S2 al cuadrado. Y la del individuo 2, ahora es medios de lo que dice el individuo 1. Esa es la función de utilidad de cada uno. Entonces, tratemos de encontrar la función de mejor respuesta del individuo 1 a lo que hace el individuo 2. Entonces, ¿ustedes cómo tratarían de encontrar qué es lo que más le conviene hacer al individuo 1 dado lo que hace el individuo 2? ¿Qué se les ocurre hacer? Es igual que, ay, perdón, que igual la parte cuadrática te dé cero, ¿no? Pues sí, pero exacto. Eso es la intuición y estoy completamente de acuerdo. En los Pero en general, si ustedes quieren encontrar como lo que más utilidad les da, ¿qué es lo que harían? O sea, Derivar igual a cero. exactamente. Es como vamos a aplicar cálculo diferencial a esta cosa. Entonces, para encontrar la función de mejor respuesta, lo que voy a hacer es que voy a derivar la función de utilidad del individuo 1
con respecto a ese 1, porque es lo que él controla. Él controla su número, él no, pues no controla lo que hace la otra persona. Entonces esto me da menos 2, SI menos 3 medios de S2 igual a 0. Y de acá pues efectivamente nos va a dar que lo que va a pasar es que el óptimo es cuando SI es igual a 3 medios de lo que dice la otra persona, que es básicamente hacer que la forma, lo que está dentro del cuadrado sea 0 o no. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Prof, ¿puede repetir eso último, por favor? Sí. O sea, acá lo que decía Lisa es, intuitivamente para que, digamos, la función de utilidad del individuo 1 sea lo más grande posible, yo quiero que lo que esté dentro del cuadrado sea 0, porque todo lo del cuadrado me resta, ¿sí o no? Sí. Y entonces, eso es 0 cuando tú eliges justamente 3 medios de lo que eligió la otra persona. En ese momento, eso, pues lo que está dentro del cuadrado se vuelve 0 y la tiraste y ya, muy bien. La manera de, digamos, en general de hacer eso es, pues tú coges tu función de utilidad, la derivas, la igualas a 0, que en este caso nos da esto, y para que eso sea 0, encuentras que ese 1 tiene que ser 3 medios de lo que dice la otra persona, que, digamos, lo que hace es comprobar un poco la intuición que tenía Elisa, que es, hago que lo que el cuadrado sea 0, y pues eso corresponde con la respuesta que me da cálculo diferencial. O sea, lo que estoy diciendo es la intuición de Lisa está correcta y cálculo diferencial la comprueba, por decirlo así. ¿Sí tiene sentido eso? Jimena. Sí, prof. Gracias. Listo. Ok. Entonces, dada esa función de mejor respuesta, yo voy a hacer acá una grafiquita, ¿listo? Entonces voy a graficar acá lo que hace el individuo 1 y acá lo que hace el individuo 2. 10, 20, 30. Recuerden que los números pueden estar entre 20 y 60, ¿no? Listo. Entonces, si el individuo 2 elige 3 medios, ¿qué es lo que debería hacer el individuo 1? Disculpen, si el individuo 2 elige 20, ¿qué debería hacer el individuo 1? Elegir 30. Exacto. Digamos, este punto de acá, ¿no? Y si él elige 40, ¿qué debería elegir el individuo 1? 60. Sí. 60. Entonces, este punto de acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si elige un número más grande, entre 40 y 60? ¿Qué es lo que debería elegir la persona 1? O sea, ¿qué pasa si la persona 2 elige algo acá, entre 40 y 60? ¿Qué debería hacer la persona 1? Elegir También 60. 60, lo más grande que pueda. Exacto. Lo más grande que pueda. Listo. Entonces, esto acá es la función de mejor respuesta del individuo 1 a lo que hace el individuo 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Y realmente, o sea, no es que esto esté mal, pero esto no tiene en cuenta como la restricción de qué números puedo elegir yo. La función de mejor respuesta debería ser algo así, debería ser como 3 medios de S2, siempre y cuando S2 sea menor o igual que 40, y 60 si S2 es mayor o igual que 40, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Listo. Entonces ahí ya tengo la función de mejor respuesta del individuo 1. Ahora voy a encontrar la función de mejor respuesta del individuo 2. ¿Cómo se vería la función de mejor respuesta del individuo 2 a lo que hace el individuo 1? Intuitivamente. Ahora te lo pueden derivar, pero intuitivamente, ¿cómo se Es vería? idéntica, ¿no? Es simétrica, exacto, porque los individuos son simétricos o no. Entonces, intuitivamente, lo que debería dar es 3 medios de S1 si S1 es menor que 40, 60 si S1 es mayor o igual que 40. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo, entonces la voy a graficar. Entonces ahora la pregunta es, digamos, un poco al revés. ¿Qué pasa cuando el individuo 1 elige 20? ¿Qué debería hacer el individuo 2?
Elegir 30. ¿Listo? Está acá, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando el individuo 1 elige 40? ¿Qué quería hacer el individuo 2? Acá lo tengo, ¿no? 60, ¿no? Sí, entonces debería ser como en este punto. ¿Y qué pasa cuando estamos en esta parte acá entre 40 y 60? ¿Qué debería ser el individuo 2? Otra vez. Sí, listo. Y entonces, ¿cuáles son los puntos o el punto donde ambas personas están jugando su mejor respuesta a lo que En hacen los demás? 60. Exacto. Este es el punto, este es el equilibrio de Nash, porque es el punto donde cada persona está jugando la mejor respuesta a lo que la otra persona hace. Entonces el equilibrio de Nash es 60-60. ¿Tiene sentido eso o no? Yo tengo una duda. ¿Podemos asegurar que nunca se juega 20-20? Entonces, claro, eso es la pregunta natural. Muy buena pregunta. Entonces, si ustedes se acuerdan de cuando hicimos este juego la vez pasada, la utilidad tanto del individuo 1 como el individuo 2, no importa quién estemos hablando, pero voy a hacerlo para el individuo 1, de 20-20 es mayor que la utilidad del individuo 2, del individuo 1, disculpen, de 60-60. Y también pasa para el individuo 2. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí. Entonces, ahora, eso no va a ser un equilibrio. ¿Por qué? ¿Qué ¿Cuál es la mejor respuesta del individuo 1 a que la otra persona juegue 20? Pues yo casi que la puedo ir a mirar allá o no. Ya hemos dicho cuánto era. Si la otra persona juega 20, mi mejor respuesta es jugar 30 o no. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea que la utilidad del individuo 1 de jugar 30 y que la otra persona juegue 20 es mayor que la utilidad del individuo 1 de que ambos jueguen 20 o no. Sí. Entonces esto lo que me está diciendo es básicamente el jugador 1 tiene incentivos unilaterales. O sea, solamente, digamos, si él se mueve solito a desviarse. De 20-20. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, por esta razón, 20-20 no puede ser un equilibrio. O sea, bajo este modelo, que es que todo el mundo está maximizando de manera individual. Entonces, a la gente lo que le importa es su utilidad. Entonces, si yo comparo digamos, soy la gente única, comparo mi utilidad de jugar 30, si la otra persona juega 20, contra mi utilidad de jugar 20, que si él está jugando 20, pues no, me conviene más 30 y yo me muevo, o sea, me desvío. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí, como que se parece un poquito a lo de Pareto. No quiero decir que es igual porque no era igual, vimos la otra clase, pero se va pareciendo. Sí. Pero entonces ahora, en cambio, ¿qué es lo que pasa? Que la utilidad de la gente 1 de jugar 60-60 es mayor, voy a hacer que, yo sé que es estricta, pero lo que sea, o igual, que la utilidad de la gente 1 de jugar cualquier otra cosa, dado que la otra persona juega 60. Pues obviamente dentro del rango de cosas que puedo jugar, ¿no? Entonces, como esto es verdad, como lo que me da más utilidad si la otra persona juega 60 es jugar 60, eso lo sé porque es la mejor respuesta, entonces yo no tengo incentivos a moverme de ese punto. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, el único punto donde eso pasa para ambos individuos, o sea, ninguno de los dos tiene incentivos a moverse,
es el punto, digamos amarillo, donde las funciones de mejor respuesta se encuentran y por ende cada uno está jugando la mejor respuesta a lo que la otra persona hace. Entonces, como cada uno ya está jugando la mejor respuesta, no hay incentivos a que yo me desvíe de ahí. ¿Clarifica esto un poco las dudas sobre la definición de equilibrio de Nash o no? Sí. Sí. Listo. ¿Alguna pregunta que quede sobre este ejercicio antes de pasar al siguiente ejemplo? No, profesor. Entonces ahora me voy a volver, o sea, vamos a ir como sobre los ejemplos de la clase pasada, pues como para que vean las diferencias. Entonces vamos al dilema de los prisioneros. Entonces recuerden que el dilema de los prisioneros es un juego, o sea, estos pagos son unos cualquiera, pero es un juego cualquiera en el que cooperar me da más utilidad que no cooperar. El problema es que si la otra persona está jugando cooperar, o sea, digamos que estamos parados acá, a mí me conviene más no cooperar, porque yo comparo, bueno, si la otra persona ya está parada acá, y digamos yo soy el jugador 1, pues yo comparo 5 con 10 y prefiero 10, entonces, digamos, de la situación que nos conviene a ambos, que es cooperar, o sea, cada persona tiene incentivos a moverse, y eso va, pues digamos, en general, a llevar al resultado que la gente juegue no cooperar, que es, digamos, el peor resultado del juego, porque es el único que nos optima Pareto. Prof, ¿Sí? perdón, los números que están ahí en la tabla es como expresados en términos de la utilidad, ¿verdad? Sí, de la utilidad, entonces exacto. Entonces como que me gusta más 5-5 que 2-2. O sea, pues me gusta más 5 que 2. Ah, ok, es que como que me confundí, pensé que eran como, o sea, Como los años, años de prisión. pues, Sí. ajá, sí, sí, pero ya, No, entonces gracias. por eso digo, recuerden que este es como, o sea, pueden ser cualquier pago siempre que tengan este tipo de estructura, que es no cooperar me da poquita utilidad, cooperar me da más. El problema es que si el otro coopera, yo tengo incentivos a no cooperar. Listo. Entonces, encontremos el equilibrio Nash de este juego. Entonces, para eso, vamos a ver cómo es la función de mejor respuesta del individuo 1 a lo que hace la otra persona. Entonces, la otra persona tiene dos opciones. Una es jugar C y la otra es jugar NC. Entonces, vamos al primer caso. Entonces, el primer caso me enfoco en esa columna. ¿Están de acuerdo? Entonces, dado que la otra persona está jugando cooperar, yo, el jugador 1, ¿cuál es mi mejor respuesta? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Jugar cooperar o jugar no cooperar? No cooperar. No cooperar. No cooperar porque me paga 10 y cooperar me paga 5, ¿o no? Fácil. Listo. Entonces ahora, si voy y miro cuál es la mejor respuesta a que la otra persona juegue no cooperar, entonces, ¿qué es lo que más me conviene a mí? ¿No cooperar o cooperar? No cooperar. Exacto. En este caso estoy comparando 2 con 0, ¿no? Son mis posibles pagos. Si juego cooperar, me pagan 0. Si juego no cooperar, me pagan 2, pues prefiero 2. Entonces, que la función de mejor respuesta del individuo 1, sin importar que haga el individuo 2, es no cooperar o no. Ahora, ¿cómo sería la mejor respuesta del individuo 1, disculpen, del individuo 2, a lo que hace el individuo 1? Igual. Igual no cooperar. Exacto. Pues por un lado lo pueden pensar porque los jugadores son simétricos, o sea, son como espejito uno del otro, pero también si lo hacen, digamos, si la persona 1 juega cooperar, o sea, estoy en esta fila que está en azul, pues si el individuo 2 gana 5 si coopera y 10 si no coopera, prefiere no cooperar. Mientras que si el jugador 1 juega no cooperar, el individuo 1 compara 0 si coopera y 2 si no coopera, prefiere no cooperar, entonces digamos prefiere no cooperar siempre. Entonces, dada que esta es la función de mejor respuesta de ambos individuos,
¿cuál sería el equilibrio de Nash? No cooperar, no cooperar. Exacto. Entonces, el equilibrio de Nash es donde ninguno de los dos coopera, porque ese es el punto donde ambos están jugando su mejor respuesta. Casi que por definición, si alguno de los dos jugara a cooperar, sin importar qué haga la otra persona, ya eso no sería mejor respuesta, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, algo que es muy normal cuando uno tiene un juego en forma normal en una matriz. Recuerden que la matriz no es la forma normal, solamente es una expresión de la forma normal. Entonces, si uno tiene un juego formal en forma de matriz, cuando tiene dos jugadores, es muy normal usar el siguiente truco para encontrar los equilibrios de Nash. Entonces, el truco es el siguiente. Lo tengo acá. Digamos que esta es la matriz. Entonces, yo voy a marcar las mejores respuestas usando rayitas. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que voy a mirar, bueno, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1 a que el jugador 2 juegue cooperar? Entonces, de nuevo, comparo 5 con 10. Él prefiere no cooperar, entonces, digamos, prefiere el pago de 10, ¿no? Más alto. Ahora, si en cambio el jugador 2 juega no cooperar, entonces yo comparo 0 con 2, prefiero 2. Entonces, mi mejor respuesta es no cooperar también. Ahora puedo ir a mirar al jugador 1. Entonces, si el jugador 1 juega a cooperar, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 2? Pues él compara 5 con 10, prefiere 10, entonces prefiere no cooperar. Ahora subrayo los pagos del jugador 2. Y si el jugador 1 juega no cooperar, la mejor respuesta al jugador 2, él compara 0 con 2, prefiere 2, es esta. Entonces, en esta casilla, y solo en esta casilla, ambos están jugando su mejor respuesta, porque es la única casilla donde ambos números están subrayados. El único lugar donde ambos juegan la mejor respuesta a lo que el otro hace. Y de acá se concluye que el equilibrio de Nash es NCNC. Y de nuevo, recuerden que el equilibrio de Nash son las estrategias, no los pagos. Por eso no puse 2-2. Es no cooperar, no cooperar. Y con este, digamos, en vez de escribir las funciones de mejor respuesta así, pues como digamos de una manera como medio larga, uno suele solucionar los juegos en forma normal, así, los equilibrios de Nash. ¿Eso tiene sentido para todos o no? Sí. 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 Ahora, una cosa importante es que, y eso pues ya nos ha pasado la clase pasada, justo en SNC no es un óptimo de Pareto. ¿Por qué no es un óptimo de Pareto? Porque cooperar lo Pareto domina, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Entonces, de nuevo, lo que estamos encontrando es que en teoría de juegos, los equilibrios, que en ese caso van a ser equilibrios de Nash, pero es el equivalente a un equilibrio competitivo en estas situaciones, los equilibrios no, o sea, el primer teorema, y el bienestar no se va a cumplir, porque los equilibrios no necesariamente van a ser óptimos de Pareto, y el supuesto que nos está cumpliendo es el supuesto de que a mí solamente me importa mi utilidad, o sea, mi canasta, cuando en mi utilidad también me importa lo que hacen los demás, o sea, lo que le toca a los demás. Sí, eso ese es el supuesto que, digamos, no se está cumpliendo el teorema. Ok. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Entonces, vamos a la batalla de los sexos. Entonces, si ustedes se acuerdan este juego de la clase pasada, este juego no era soluble por eliminación iteradas y estrictamente dominadas. Porque ni G domina P para el individuo 1, ni viceversa, y para el individuo 2, pues ni G domina P, ni P domina G. O sea, ninguna estrategia es dominada para ninguno de los dos jugadores. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Listo. Entonces, ahora tenemos que encontrar cuál sería el equilibrio de Nash de este juego. Entonces encontramos las funciones de mejor respuesta del individuo 1 a lo que hace el individuo 2. Entonces, si el individuo 2 juega golfito, ¿cuál es la mejor respuesta del individuo 1?
Golfito. Listo, ¿de acuerdo? Y si el jugador 2 juega películas, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1? Películas. Perfecto. Ahora, si el jugador 1 juega golfito, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 2? Golfito. Perfecto. Y si el jugador 1 juega películas, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 2? Película. Listo. Entonces, en este caso, habría dos equilibrios de Nash. Uno sería que ambos jueguen golfito y otro es que ambos jueguen película. Solamente en esos dos puntos, ambos están jugando la mejor respuesta a lo que el otro hace, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Noten que aquí, o tal vez a mí me parece, en este ejemplo se ve muy claro que el equilibrio de Nash es un concepto de estabilidad y no necesariamente que nos va a predecir cómo la gente llega ahí. O sea, nada nos dice, bueno, porque la gente va a llegar a golfito, golfito o a película, película. Sí, habíamos dicho que ninguna estrategia dominaba a otra, o sea, como que no hay una estrategia obvia para seguir para la gente. Pero si ya estamos en un equilibrio donde la gente juega golfito, golfito, pues nadie se va a querer mover de ahí o no, porque si alguien se mueve a películas, van a tener menos utilidad. Entonces no nos dice cómo vamos a llegar a esos equilibrios, pero lo que nos dice es si ya estamos en esos equilibrios, nadie se mueve de ahí. Y la manera tal vez de pensar en esto es, si esos jugadores jugaran este juego muchas veces, digamos que puede que por alguna razón aleatoria converjan a golfito, golfito, y una vez están ahí, nadie se mueve. Pero así como pudieron haber llegado a ese equilibrio, puede que hayan llegado a otro equilibrio que es el de películas, películas, y una vez llegan a ese equilibrio, no se mueven de ahí. ¿Tiene sentido eso? O sea, perdón, prof, si una vez escogen alguna de las dos, ¿ya no hay posibilidad de que se cambien a la otra? Es difícil porque requeriría la coordinación de ambas personas. Y recuerda que acá estamos hablando de gente que maximiza por su cuenta. O sea, es como el supuesto por detrás, ¿no? Entonces, si ya estamos en golfito, golfito, y digamos que tú y yo estamos jugando, y tú te mueves a películas, entonces, ¿perdemos o no? Pues vamos a 0-0. Entonces, como que tú dirías, uy, no, mejor no me muevo a películas, me quedo en golfito. ¿Tiene sentido eso? Ok, sí, Y gracias. supón que tú me tratas de decir a mí, o sea, igual pensémoslo en coordinación, tú me tratas de decir a mí, no, coordinémonos y vámonos los dos a las películas. O sea, hay un problema, y es que mi utilidad, si yo soy el jugador 1, va a ser menor o no. Porque yo en golfito gano 2 y en películas gano 1. Entonces tú vas a Sí, decir, no, no, yo me quedo jugando golfito. Y entonces, si tú te mueves solita a las películas, pues nos ganamos 0-0. Entonces a ti, dado que yo hice esa amenaza, mejor te quedas jugando golfito. O sea, como que es difícil movernos de ese equilibrio. Eso es, pues, digamos, o sea, es el equivalente al concepto de física, o sea, la ciencia, como la física, ciencia que ustedes estudian en el colegio, de cuando estamos en un equilibrio, mover algo de ahí, o sea, en este caso los jugadores, es muy difícil. ok, gracias, prof. Dale. La clave es, o sea, lo que quiero como que no se confundan es, lo que no dice la teoría de juegos es cómo llegaron a ese equilibrio. Antes nos dice, ya si estamos ahí, de ahí no se mueven. Pero entonces la intuición un poco es, pensemos que esta gente va a jugar el juego muchas veces, empiezan a jugarlo medio aleatorio, a veces G, a veces P, se empiezan a dar cuenta que si cuando se coordinan les va mejor y se empiezan a coordinar en un solo pago y ya moverse de ahí va a ser, o sea, en una sola estrategia, digamos GG, y moverse de ahí va a ser muy difícil. Pero cómo llegan, digamos, a GG o a PP, pues es medio, nadie sabe. Listo. Preguntas sobre este o alguno de los ejemplos anteriores, pues, porque pueden ir surgiendo dudas a medida que vemos más ejemplos, o puedo pasar al siguiente ejemplo. ¿Okay? Listo, entonces el siguiente ejemplo va a ser el juego de pares y nones. Entonces, en el que cada uno muestra uno o dos dedos
Acá está el jugador 2, aquí está el jugador 1. Entonces, lo mismo de siempre. Si el jugador 2 juega un dedo, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 1? Jugar un dedo. Exacto. Y si el jugador 2 juega 2 dedos, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 1? Jugar 2 dedos. 2 dedos, exacto. Que le paga 1000 versus menos 1000. Entonces ahora vamos al jugador 1. Al jugador 2. Si el jugador 1 juega un dedo, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 2? Jugar 2 dedos. Correcto. Y si el jugador 1 juega 2 dedos, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 2? Jugar un dedo. Y entonces, ¿aquí habría algún equilibrio de Nash? No. No. No, exacto, porque sin importar en qué pareja de estrategias estemos, una de las dos personas no va a estar jugando su mejor respuesta. O sea, va a tener incentivos unilaterales a desviarse. Lo cual, pues, intuitivamente tiene sentido. Digamos que estamos jugando 1-2. O sea, el jugador 1 está jugando 1 y el jugador, digamos que estamos parados en 1-2. O sea, el jugador 1 está jugando un dedo y el jugador 2 está jugando 2 dedos. Pues para el jugador 1 tiene incentivos a moverse a 1-1. Pero si estamos en 1-1, el jugador 2 va a tener incentivos a moverse a 1-2. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente al infinito. O sea, como que no vamos a llegar a un punto donde ellos... ¿O no? ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo. Entonces, perfecto. So, date como un resumen de lo que hemos visto hasta este momento con los ejemplos. Básicamente vimos cuál era el equilibrio de Nash, vimos unos ejemplos. Entonces, esos ejemplos quiero que les queden como unos aprendizajes. Digamos, si se dan cuenta, en los juegos que eran solubles por eliminación iterada, y pues voy a desatar estrictamente dominadas, que era el concurso de belleza y el dilema de los prisioneros, esa solución es igual al equilibrio de Nash, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, digamos, cuando hicimos el concurso de belleza, esa solución es igual al equilibrio de Nash. Y cuando hicimos el dilema de los prisioneros, esa solución es la misma que la del equilibrio de Nash, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, algunos juegos no solubles por eliminación iterada sí tienen solución, o sea, sí tienen equilibrio de Nash. Y entonces el ejemplo ese es la batalla de los sexos. Y todavía hay algunos juegos sin solución. Como por ejemplo el de pares y nones. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Más o menos, Sí. ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar un poco de esta primera propiedad, y es que los juegos que han sido solubles por eliminación y estrategias estrictamente dominadas, esa solución es igual al equilibrio de Nash. Entonces, eso no va a ser casualidad. Hay una relación que nos dice cómo hacer la relación entre una cosa y la otra. Y van a ser un par de teoremas. Los teoremas son relativamente sencillos, digamos, de escribir en palabras, y son sencillos de demostrar. Entonces, como son sencillos de demostrar, los vamos a demostrar. Solamente como para practicar un poco nuestras habilidades de racionamiento matemático. ¿Listo? Entonces, lo que dice el primer teorema es: todo equilibrio sobrevive, o sea, no es eliminado,
el proceso de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. O sea, lo que nos dice esto es, ustedes pueden tener un juego, eliminan estrategias estrictamente dominadas y lo pueden hacer con confianza porque no va a pasar que por error, entre comillas, eliminen un equilibrio de Nash. O sea, si ustedes llegan y eliminan todas las estrategias estrictamente dominadas y lo hacen iterativamente, los equilibrios de Nash van a seguir estando ahí en el juego. Y es un teorema muy útil porque lo que nos dice, o sea, cómo lo podemos aplicar en la práctica es, tenemos un juego muy complejo, digamos, con muchas estrategias para muchos jugadores, y yo me doy cuenta que muchas de las estrategias están estrictamente dominadas. Las elimino, lo hago iterativamente, y el juego más sencillo que me queda, o sea, con un conjunto de estrategias más pequeño, solo tengo que buscar los equilibrios de Nash en ese juego, como reducido. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí. Listo. Queda relativamente sencillo y lo vamos a demostrar porque la demostración también es relativamente sencilla. Pero de nuevo lo que me dice es, ustedes pueden, si están buscando equilibrios de Nash, pueden primero eliminar estrategias estrictamente dominadas iterativamente y después el juego resultante, o sea, el juego más sencillo, buscar los equilibrios de Nash ahí. Entonces, pues muy bien. Si ustedes como son economistas y les dan un teorema, ¿cómo se les ocurre demostrar dicho teorema? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Contradicción. Exactamente. Entonces vamos a tratar de demostrar esto por contradicción como buenos economistas. Entonces, solamente para que estemos todos de acuerdo, cuando yo estoy tratando de demostrar algo por contradicción, lo que voy a hacer es que voy a suponer que el opuesto al teorema es verdad, o sea, como que el teorema es falso. Voy a tratar de desarrollar esa idea y eventualmente veo si llego a algo que no tiene sentido matemático, o sea, es una contradicción matemática. Y si eso es verdad, pues tiene que ser que esa premisa del principio, o sea, que el teorema era falso, no puede ser verdad y por ende el teorema es verdadero. Ese es el objetivo. Entonces vamos a suponer que ese teorema es falso. O sea, suponer que ese teorema es falso es que en algún juego hubo un equilibrio de Nash que eliminamos cuando estábamos haciendo eliminación iteradas, es decir, tanto dominadas. ¿Están de acuerdo? Eso es como lo opuesto al teorema. ¿O no? Sí. Listo. Entonces, básicamente, en algún momento eliminamos alguna estrategia de un equilibrio de Nash. Y digamos, eliminamos la estrategia SI estrella del individuo I. O sea, si esto es un equilibrio de Nash, pues es S1, S2, SI por acá en algún punto, hasta SN, ¿no? Entonces, si eliminamos el equilibrio de Nash, quiere decir que para un jugador o varios, eliminamos esa estrategia del equilibrio de Nash. Entonces voy a hablar del jugador I, o sea, un jugador cualquiera, que él fue al que le eliminamos la estrategia. Y ahora quiero ir a hacer como zoom, o sea, vamos y nos enfocamos en la ronda en la que eliminamos SI estrella. ¿Listo? Entonces, si eliminamos SI estrella, ¿por qué lo eliminamos? O sea, ¿qué tiene que haber pasado para que elimináramos a SI estrella? Que era peor que otro, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, lo que tiene que haber pasado es que jugar SI estrella era peor que jugar SI. O sea, SI domina SI estrella. O sea, SI le da más utilidad que SI estrella, sin importar lo que hagan los demás. O sea, para todas las demás estrategias que hacen los demás. O sea, jugar SI siempre me iba mejor que jugar SI estrella, sin importar lo que hacen los demás. Esa fue la razón por la cual eliminé a SI estrella, ¿o no? Por la cual lo podría haber eliminado. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, como eso es para todas las estrategias de los demás, en particular, se tiene que cumplir para S menos I estrella, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, en particular,
tiene que ser esto, ¿verdad? O sea que jugar, si los demás están jugando S menos I estrella, jugar SI me da más utilidad que jugar SI estrella. Y aquí está la contradicción. ¿Por qué? Recuerden que para que algo fuera un equilibrio de Nash, lo que tiene que estar pasando es que jugar SI estrella es la mejor respuesta a que los demás jueguen S menos I estrella. Y aquí lo que estoy diciendo es que hay otra opción llamada SI que me da más utilidad que jugar SI estrella si los demás juegan el equilibrio de Nash. ¿O no? Entonces, algo así como que la persona, si todo el mundo está jugando SI S estrella, el jugador I tendría incentivos a desviarse de jugar SI estrella a jugar SI, ¿o no? O sea, todos los demás sí están jugando su equilibrio de Nash. Exacto. Ok. Entonces, todos los demás están jugando el equilibrio de Nash. Y digamos, para yo poder haber eliminado a SI estrella, tiene que ser que había otra cosa que la dominaba. O sea, que SI me daba más utilidad que SI estrella. Pero esa es la contradicción. Porque precisamente SI estrella, por definición, debería ser mi mejor respuesta a que los demás estén jugando el equilibrio de Nash. O sea, la implicación de esto es que SI estrella no pertenece al conjunto de mejor respuesta del individuo I. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y esto acá pues es la contradicción, porque precisamente que algo sea un equilibrio de Nash quiere decir que pertenece a la función de mejor respuesta para cada individuo de lo que hacen los demás. Es como llegamos a una contradicción matemática, tiene que ser que digamos, el enunciado del teorema es verdad. ¿Esta prueba tiene sentido para todo el mundo? Sí. Listo. Entonces, de nuevo, solamente para volverme a lo que dice el teorema. Una vez más, lo que dice el teorema es, ustedes pueden coger un juego, ir eliminando estrategias estrictamente dominadas iterativamente, sin preocupación, porque no va a ser el caso que van a borrar un equilibrio de Nash por error. Y ya del juego resultante, o sea, de lo que sobreviva a eliminación iteradas estrictamente dominadas, dentro de eso pueden buscar los equilibrios de Nash. Entonces, como que es una manera de simplificar un poco las cosas para buscar solamente dentro del... Listo. Ok. Entonces ahora, ese teorema tiene un acompañante que es como el inverso. La manera de pensarlo es un poco el inverso. Dice, yo tengo un proceso de eliminación iterada eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas y llego a una sola solución. O sea, el juego es soluble. Entonces, esa solución es un equilibrio de Nash y es único. Voy primero a mostrar esta parte de acá, o sea que es un equilibrio de Nash, y después nos enfocamos en que sea único, ¿listo? Entonces, igual que antes, ¿cómo demostrarían esto? También por contradicción. Exacto. Entonces, pues la contradicción de eso sería que supongamos que llegamos a una solución por eliminación iterada de estrictamente dominadas y que esa solución no es un equilibrio de Nash. Entonces, supongamos que el resultado, lo voy a llamar S estrella, no es un equilibrio de Nash.
Entonces, ¿qué quiere decir que no sea un equilibrio de Nash? ¿Qué tiene que estar pasando para que no sea un equilibrio de Nash? Hay un jugador que se quiera mover. Exactamente. O sea, para algún jugador tiene que existir otra estrategia que le da más utilidad que jugar el equilibrio de Nash. O sea, esto acá. Para algún jugador, lo va a llamar el jugador I, no importa cuál es, tiene que ser que existe un SI que te da más utilidad que jugar SI estrella. Y noten una parte importante es que lo que hacen los demás está fijo. Pero entonces, aquí ya casi que llegamos a la contradicción. Porque si jugar SI me da más utilidad que jugar SI estrella, ¿cómo fue que lo eliminé? ¿No? Porque yo para eliminar algo es porque ese algo nunca me da más utilidad que jugar lo que sobrevivió o no a la eliminación iterada. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Listo, entonces básicamente yo no podría haber eliminado ese SI y eso pues es una contradicción. Entonces, como es una contradicción, ya sabemos que si tenemos una solución de eliminación iteradas tanto dominadas, es un equilibrio de Nash. Ahora, ¿por qué tiene que ser único? Pues por el teorema anterior, porque ya sabemos que todo equilibrio de Nash tiene que sobrevivir a eliminación iteradas tanto dominadas. Entonces, si llegamos a una sola solución, pues si hay equilibrios de Nash, tienen que haber sobrevivido a esos. Y como es solamente una cosa sobrevivió y esa cosa es equilibrio de Nash, pues tiene que ser el único, ¿no? O sea, esta segunda parte casi que es por el teorema anterior. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sobre estos dos teoremas. oye, prof, una duda. Dale. Si se supone que el equilibrio de Nash es único, ¿por qué en la parte o en el juego de la batalla de los sexos salieron dos? No, no, no. Lo que dice esto es, si tú tienes un proceso de eliminación de cetas estrictamente dominadas que llega a una sola solución, esa solución es equilibrio de Nash y es único. Pero digamos, solamente es único si el proceso de eliminación integrada de cetas estrictamente dominadas llegó a una sola solución. Pero si recuerdas la batalla de los sexos, que yo me acuerdo más o menos de memoria cómo es. En este juego, si tú haces eliminación iterada, no puedes eliminar a nada, ¿o no? Porque nada domina otra cosa. Sí, o sea, Entonces la sería, solución, exacto, entonces lo que sobrevive son 4 cosas, ¿o no? Entonces, digamos, por el primer teorema, tú sabes que los equilibrios de Nash van a estar ahí. Y el segundo teorema, realmente de aquí no puedes concluir mucho. Porque como no llegaste a una sola solución, pues no sabes si hay un solo equilibrio de Nash. ¿Sí tiene sentido eso? sí, gracias. Dale. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, primero vamos a arrancar con un ejemplo claro. Vamos a ver pues, como ejemplos como este millones de veces, que es competencia a la Cournot. ¿Han oído este término alguna vez antes en la vida? Se vale decir que no. No tienen por qué. Sí hay, ¿no? De elasticidades o algo así. Mm, no, también es que Cournot hizo muchas cosas. Pero, o sea, pues cuando estaba vivo, ¿no? Pero no, entonces listo, no importa. O sea, introduzcámoslo acá. Entonces, básicamente,
Este es un modelo para analizar mercados oligopólicos. Entonces, ¿qué es un oligopolio? Pues un monopolio es cuando hay una sola firma productora y un oligopolio es cuando hay pocas. Entonces, digamos, no es un mercado competitivo en el sentido que no hay como muchas firmas pequeñas que ninguna tiene poder de mercado, sino que, pero tampoco es un monopolio donde hay una sola firma, sino que va a haber pocas, no sé, entiéndanlo como un número entre 10, entre 2 y 10, digamos, firmas que producen el mismo bien, y entonces como son poquitas, van a tener cierto poder de mercado. Y vamos a ver cómo compiten. Cuando uno habla de Cournot, el modelo que vamos a usar es que las firmas compiten en precios, en cantidades. En cantidades. Entonces, básicamente, si ustedes tienen que hay varias firmas produciendo el mismo bien, ustedes se podrían imaginar que esas firmas compiten de dos maneras. Una es poniendo precios diferentes, como una guerra de precios, y otra es en la cantidad que producen. Porque de cierta manera la cantidad determina el precio por medio de la demanda inversa. ¿Están de acuerdo? Pues por medio de la demanda, básicamente. Porque entre más produzcan, pues menos disponibilidad a pagar, ¿o no? Pues de los consumidores. Sí. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Entonces, este modelo, el de Cournot, lo que va a decir es, vamos a suponer que las firmas compiten en cantidades. Entonces, a mí, o sea, pensando en la vida real, porque una vez piensa que esto es un poquito como, no sé, como que uno suele pensar que las firmas compiten en precios. A mí me parece que la manera más como bonita de pensar en esto es en los países productores de petróleo. Entonces, los países productores de petróleo literalmente están compitiendo en la cantidad de petróleo que producen. Entre más petróleo produzcan, baja más el precio de todo el mundo. Entonces, a veces ellos tratan de coordinarse para producir poquito o no, que es lo que hace la OPEP. ¿Se han oído eso o no? Sí. Hace poco hubo una controversia porque México casi no logra que la OPEP se ponga de acuerdo, ¿o no? ¿Sí lo oyeron o no? ¿No? ¿Fue lo de No, Rocío no. Nale? Exactamente, Ah, sí, que estaba ahí negociando y toda la OPEP era como, ya queremos producir X y el México era como, no, pues yo voy a producir 10 veces X. Y me saca cacho lo que ustedes opinen. Y casi no logran ponerse de acuerdo. Entonces, ahorita vemos que tiene, ahorita estudiamos ese ejemplo de Rocío Nale más acaso, pero básicamente, porque las firmas compiten en precios, de pronto piensen como en el mercado del petróleo. Y hay otros mercados que se adaptan a este ejemplo, pero pues es como un mercado natural para pensar. ¿Listo? Entonces, solamente para simplificar, en este ejemplo que voy a estudiar acá, supongamos que las dos firmas, voy a decir que hay dos firmas en este mercado, o sea, poquitas van a ser dos en este mercado, producen el mismo producto y tienen cero costo marginal de producción, ¿listo? O sea, cero costo de producción, solamente para que la álgebra sea más sencilla, ¿listo? Para no enredarnos con el álgebra que no tiene sentido. Vamos a suponer que la demanda, pues es esta de acá, es 120 menos Q, donde Q grande es la suma de lo que producen las dos firmas. O sea, la cantidad, el precio depende no de lo que produzca yo, sino del precio que produzco yo más la otra firma, la cantidad total que hay en el mercado. Y las estrategias, pues van a ser un número entre 0 y infinito. O sea, porque las estrategias es cuánto producir. Es decir, QI. Entonces, eh, listo, pues tengo QI y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, los beneficios de cada firma, yo los escribí acá, y básicamente vienen, pues digamos, de la firma 1 es P, que depende de la cantidad total, por la cantidad que yo produzco, de la firma 1, menos el costo total de producción, pero el costo total dijimos que era 0. Y este precio, pues va a ser 120 menos Q1 menos Q2. Entonces, esos son los beneficios de la firma 1. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Profesor, Sí, entonces para toda competencia de Cournot, suponemos que los costos son cero. No, no, Sí, no. es Este es un para este ejemplo mercado. que estoy haciendo acá. Ah, ok. Lo importante de la competencia de Cournot es que compiten en cantidades. O sea que la variable que las firmas eligen es la cantidad a producir. Es como la variable que ellos controlan. ¿Listo? Sí, gracias.
Dale. Entonces, primero voy a hacer un esquema, no lo voy a hacer como tal al detalle, de cómo se solucionaría esto por eliminación iteradas estrictamente dominadas, y después lo hacemos por el equilibrio Nash, para que vean que va a ser, pues digamos, va a ser más sencillo, y por eso es que el equilibrio Nash es un poco poderoso. Entonces, por ejemplo, si lo fuéramos a solucionar por estrategias estrictamente dominadas, la primera pregunta es, ¿hay alguna estrategia que domine estrictamente a todas las demás? O sea, estrictamente dominante. Recuerden que estrictamente dominante es que domine a todas las demás opciones. Entonces, si ustedes van y miran la función de cada uno, digamos si ustedes quisieran ver qué es lo mejor que podría hacer la firma 1 respecto a lo que hace la firma 2, pues podrían encontrar la función de mejor respuesta o no. ¿Cómo? Pues viendo cómo maximizo mi utilidad dependiendo de lo que yo produzca. Entonces, pues voy a derivar con respecto a Q1. Entonces, esto me da 120 menos 2Q1 menos Q2 igual a 0. Y por ende, lo mejor que yo podría hacer es esto de acá, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Listo. Entonces, dado eso, ¿hay alguna estrategia que me dé siempre más utilidad que todas las demás? ¿Sí o no? ¿Sería si Q2 fuera 0? No, yo digo que ninguna, porque básicamente, ¿qué estrategia es la que más utilidad te da? Depende de qué hace Q2. Entonces, si Q2 es 0, lo que más te conviene es 60. Pero si Q2 es, no sé, 60, lo que más te conviene es 30 o no. Entonces, como lo que más te conviene a ti, no es que haya una sola cosa que te convenga más sin importar lo que hagan los demás, va a depender de lo que haga la otra persona o no. Entonces, no hay una estrategia que domine estrictamente a todas las demás. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿hay alguna estrategia que esté estrictamente dominada? Entonces, les voy a dar una pista. Si ustedes miran esta función de producción y ustedes producen más que 120, ¿cuánta utilidad obtienen? Sin importar lo que haga la otra persona. 0. 0 porque el precio pues básicamente iría a 0 o no. Pues negativo, pero pues sabemos que hay precios negativos. Entonces el precio va a 0 si ustedes producen más que 120 o no. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces una manera de pensar en esto es que, pues, para esa gracia produce 0 o no. Es como que 0 domina a cualquier producción mayor a 120 o no. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Listo. Ok. Entonces, dado eso, ustedes saben que todo el mundo va a producir. Entonces, digamos, saben que QI va a estar entre 0 y 120. Entonces, saben que nadie va a producir más de 120. Listo. Ahora, recuerden que nosotros habíamos dicho que la mejor respuesta de la gente I, pues digamos de la firma I era 120 menos U menos I sobre 2. Entonces, si la otra firma produce 0, ustedes producirían 60 o no. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿O no? Y si la otra firma produce 120, ustedes producen 0. O sea, lo máximo que ustedes quisieran producir es 60 y lo mínimo es 0. Entonces, otra manera de ver eso es que producir más de 60 está dominado por producir 60, ¿o no? Sí. Es lo que tengo escrito acá. Entonces, producir 60 está estrictamente, producir 60 domina estrictamente a producir más de 60, porque nunca es mejor respuesta producir 60. O sea, siempre me conviene producir menos. Listo. Entonces ya ustedes saben que listo.
Entonces ya saben que para ambos individuos van a producir entre 0 y 60. O sea, UI también está entre 0 y 60. O sea, para ambos individuos producir más de 60 está estrictamente dominado. Entonces, dado que ambos individuos producen entre 0 y 60, ¿cómo sería su mejor respuesta? Bueno, si la otra persona produce 0, lo que más les conviene a ustedes es producir 60. Y si la otra persona produce 60, ¿qué es lo que más les conviene a ustedes producir? Tre- Exacto. Entonces ustedes básicamente nunca quisieran producir un número entre 0 y 30. O sea, otra manera de decir eso es 30 domina estrictamente a producir números entre 0 y 30. Entonces después de eliminar 2 rondas esas estrictamente dominadas, sabemos que la gente va a producir entre 30 y 60. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ahora, si ustedes saben que la gente va a producir entre 30 y 60, entonces, ¿cuáles serían sus mejores respuestas? Bueno, si la otra persona produce 30, ¿cuál es su mejor respuesta? Es 45. Y si la otra persona produce 60, su mejor respuesta es 30. Entonces, básicamente, ustedes nunca van a querer producir más de 45. O sea, 45 domina esto. Entonces, después de 3 rondas, van a tener van a saber que la gente va a jugar algo entre 30 y 45. Y ustedes podrían seguir este proceso al infinito. Literalmente tocaría hacerlo al infinito. Y después de infinitas rondas, llegarían a que la única estrategia que sobra es 40. O sea, que todo el mundo produzca 40. Pero pues este proceso es muy engorroso, ¿o no? Pues espero que a ustedes les parezca engorroso. Sí. Entonces, bueno, ok, ya sabemos que la única solución por eliminación iterada de estas dominantes es 40-40. Ahora hagámoslo por equilibrio de Nash. Y por equilibrio de Nash, sabemos que esa tiene que ser la respuesta, pero veamos cómo es que va a ser mucho más fácil, básicamente. Entonces, ¿cómo sería por equilibrio de Nash? Pues ya habíamos dicho, básicamente de acá, que la mejor respuesta de 1 a lo que hace 2 era 120 menos Q2 sobre 2. Esto, si quieren, veámoslo como Q1 estrella, o sea, lo que quería hacer en el óptimo. Y la mejor respuesta de 2 a lo que hace 1 era 120 menos Q1 sobre 2. Esto debería ser Q2 estrella. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, en un equilibrio de Nash, lo que debería pasar es que ambas personas están jugando su óptimo o no. O sea, los Q2 y los Q1 tienen que ser los estrellas. O sea, todo el mundo tiene que jugar lo óptimo. Esa es la definición de equilibrio de Nash, ¿no? Es que todo el mundo está maximizando dado lo que hacen los demás. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, digamos que yo voy a hacer una gráfica acá para ver cómo serían los equilibrios de Nash. Entonces, acá voy a poner a Q1, aquí a Q2, sería 10, 20, 30, 40, 50, 100, 110, 120, listo. 10, 20, 30, 100, 120, listo. Entonces, mirando esta función de acá, digamos la de la gente 1, la gente 1. Entonces, si el agente 2 produce 0, ¿yo cuánto produzco? 60. 60. Listo. Ahora, si el agente 2 produce 120, ¿yo o no? O sea, esto acá es la mejor respuesta de la gente 1, ¿o no? Es una función lineal. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Listo. Entonces ahora voy a pintar la de la gente 2. Entonces la de la gente 2 es parecida. Si Q1 es 0, ¿cuánto produce la gente 2? 60. ¿Listo? Y si Q1 es 120,
Entonces el agente 2 produce 0. Entonces, es una función lineal así, donde esta es la mejor respuesta del agente 2. Y entonces, ¿cuál sería el equilibrio de Nash? La No, se intersección. intersectan las líneas. Exacto. Que sería en 40-40. Pues ahí medio visualmente se ve o no. ¿Están de acuerdo o no? Con mi dibujo a mala escala. Pero pues ahí más o menos da. ¿O no? Entonces ahora, perfecto. Eso está bien así. ¿Cómo podrían ustedes, digamos, no depender del dibujo, sino tratar de ver que esto, o sea, donde se intersectan es 40-40? A ver si están de acuerdo. Esto básicamente es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿o no? Sí. Y entonces, pues, ya con esto, ustedes, pues, deberían ser capaces de álgebra hasta encontrar cuántos Q1 y Q2 o no. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Entonces ahora, perfecto. Ya tenemos que este es el sistema de ecuaciones y pues de aquí ustedes lo solucionan. No le voy a gastar tanto tiempo a eso porque prefiero gastarle el tiempo ahorita a una cosa como intuición económica, que es más importante. Y deberían llegar a esto, que el equilibrio de Nash es 40-40. Y entonces, cuando el equilibrio de Nash es 40-40, pues la cantidad total es 80 y yo ya calculé cuánto es el excedente del consumidor, de nuevo del productor, no le quiero gastar mucho tiempo a eso, y es 1600. Entonces, digamos, esto es lo que sucede en el equilibrio de Nash. Que cada uno produce 40, el total es 80 y el equilibrio y el excedente del productor para cada uno de los productores es 1600. Entonces, ahora comparemos esto con un cartel, como la OPEP. Entonces, primero que todo, a ver, están de acuerdo. En un equilibrio competitivo, el precio es igual al costo marginal, o sea, P igual a 0, que era el costo marginal, y la cantidad total producida va a ser 120. Es un mercado competitivo. Si tuviéramos un monopolista, o sea, una sola firma en el mercado, esa firma maximizaría este problema de acá, ¿o no? Es básicamente maximizar pues, Q cuando es P por Q, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y ustedes derivan eso y les daría pues la derivada de pi con respecto a Q sería 120 menos 2Q igual a 0, o sea que Q es igual a 60. Entonces ahí, en ese caso, Q es 60, el precio es 60 y la cantidad del monopolista es 3600, el excedente del monopolista. Entonces ahora pensemos en la siguiente situación. ¿Por qué las firmas no llegan y dicen, vea, hagamos una cosa, Q1 produzca 30, Q2 yo produzco 30, ¿listo? Por ende Q total va a ser 60, o sea, igual al Q del monopolista, y cojamos las ganancias del monopolista, la dividimos entre dos y cada uno se queda con eso. O sea, 1800. Si comparamos esta situación con la del equilibrio de Nash, pues acá cada una produce 40 y el excedente del productor es 1600. Mientras que acá cada una produce menos, pero el excedente del productor es más grande, ¿o no? Entonces, si esto les conviene más, ¿por qué no lo hacen? Porque si la otra produce 30, yo me puedo aprovechar y produzco una cantidad diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, mi mejor respuesta a que la otra firma produzca 30, pues era, si ustedes se acuerdan, era 120 menos 30 sobre 2, o sea, es 45. Así el otro produce 30, lo que más me conviene a mí no es producir 30, es desviarme y producir más. Entonces, Prof, sí, dale.
Perdón, o sea, no sé si me estoy confundiendo mucho, pero si, por ejemplo, supongamos que el otro sí se desvía a 45 y el otro se queda en 30. De todos Ajá. modos, el primero tendría sus 1800, ¿no? Que son mejores que en el equilibrio de Nash, ¿o no? No, no, ya no. Si tú calculas pi 1 de, digamos, yo producir 45 y el otro 30, y pi 2 de, pues que la otra persona produzca 45 y yo 30, este número va a ser menor que la mitad del monopolista, incluso, sí, la mitad del monopolista, y este va a ser pues más grande que la mitad del monopolista. Por eso es que te quieres desviar, ¿no? Ok, gracias. Y entonces también pasa también pasa otra cosa, que es que si la otra persona produce 45, o sea, si tú en este momento eres la firma 2 y estás en esta situación, lo que más te conviene a ti no es quedarte en 30. Entonces tú te mueves a producir otra cosa. Y digamos, o sea, cada uno moviéndose a producir otra cosa, eventualmente los va a llevar a el equilibrio de Nash, a que ambos produzcan 40. O sea, eso es lo que va a converger, digamos, esta guerra de cantidades. Va, gracias, profe. Entonces, esto literalmente es la OPEP, pero pues simplificada. Entonces, si ustedes, pues de pronto, porque ya están muy jóvenes para esto, pero la PEP existe desde hace muchos años y el objetivo de la PEP es que es un cartel, como esto, literalmente esto acá, que lo que trata de hacer es decir, vean, lo que más nos conviene a todos es producir poquito petróleo para que el precio sea más alto, tengamos las ganancias de un monopolista y nos las repartimos equitativamente, digamos. Pero cada país tiene incentivos a desviarse de eso y producir más, porque si los demás están manteniendo la producción bajita y un solo país digamos, lo que gana, o sea, el precio se va a mantener alto y como él va a producir más, pues va a ganar mucho. Pero pues todos los países van a hacer eso y si todos producen mucho, el precio va a ser bajito y nadie va a ganar nada. Entonces, la OPEP es un cartel y si ustedes miran históricamente los precios del petróleo, la OPEP normalmente se logra coordinar por cortos periodos de tiempo, pero esa coordinación no se mantiene mucho tiempo, porque después de un tiempo, algún país llega y dice, no, pues chinga tu madre, a mí lo que me conviene es esto de acá, y va a producir más. Y esa básicamente era la discusión que está teniendo México con el resto de la OPEP hace unos meses. Era como toda la OPEP está diciendo, vean, la crisis económica del COVID está muy grave, el petróleo está a un precio muy bajito, todos reduzcamos nuestra producción para que el precio suba y nos vaya mejor a todos. Y, ¿cómo se llama esta mujer? Se me olvidó el nombre. La política mexicana, no es muy fuerte. Rocío Nale. Rocío Nale. Sí, entonces ella básicamente, que es la representante de México ante la OPEP, está diciendo, no, pues a México no nos importa, nosotros vamos a ser los que nos vamos a desviar así. Y eso no tiene nada de malo, simplemente estaba siguiendo los incentivos hiperbásicos del juego, digamos. Y así como digamos, México lo hizo en esta ronda, en otras ocasiones, otros países de la OPEP han dicho, yo no voy a seguir este cartel y me voy a desviar. Ahora, una cosa importante de los carteles es que la mayoría de los carteles de producción como estos son súper ilegales en el mundo. O sea, los reguladores internos de cada país no permiten crear carteles, o sea, o no está legalmente permitido. O sea, no está legalmente permitido que dos firmas se coluyan para, digamos, mantener la producción bajita y el precio alto. ¿Qué es lo que pasa? Que la OPEP pues, es un cartel entre países, entonces como que no hay ningún ente que regule ese cartel. Entonces el cartel es un cartel que existe abiertamente y pues no hay manera como decir, no, ese cartel no puede existir, o sea, no hay como una ley en contra de eso. Dentro de cada país la cosa es diferente porque los carteles son ilegales. Eso es importante porque hace que los carteles sean como una situación muy tenue. Porque supongan que, no sé, Telmex y Telcel se sientan, coluyen y dicen, vean, lo que vamos a hacer es que vamos a mantener nuestros planes peores. Entonces vamos a mantener menos minutos por el mismo costo, o algo por el estilo. O sea, menos cantidad. ¿Listo? Eso hace que el precio, pues digamos, haya más ganancias para ambos, yo no sé qué. Y suponga que hacen ese trato ahí en una, ¿no? Se van a tomar unas chelas los CEOs y hacen ese trato. Y después de unos meses, Telmex dice, no, esto no me importa, voy a producir más y yo me quedo con las ganancias. Telcel no puede ir a denunciar a Telmex ante la autoridad porque el trato que hicieron originalmente era ilegal.
Entonces eso hace que además los carteles sean muy tenues porque hay incentivos a moverse y no hay manera de, digamos, de hacer un enforcement del contrato que se palabrió originalmente. ¿Tiene sentido eso? ¿O no? Sí. Listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, pues, Listo. Entonces, dejemos por aquí la clase de hoy y pues en la próxima clase seguimos con más ejemplos de equilibrio de Nash.